Él lo había perdido todo, incluida la luz de sus ojos. Ella no tenía nada que perder excepto la inocencia de su corazón. Contratada para ser su guía en un mundo de sombras, nunca imaginó que él, sin poder verla, sería el único en mirar directamente a su alma. Un millonario ciego atormentado por su pasado, una joven cuidadora con un futuro incierto y un secreto familiar que amenaza con destruirlos antes de que su historia comience. ¿Puede el amor verdadero florecer en la más completa oscuridad o está destinado a marchitarse? Si estás leyendo esto, suscríbete ahora y cuéntame desde qué parte del mundo me acompañas. Lucía Jiménez sintió que el corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tambor ansioso que resonaba en el silencio absoluto de la finca Vega. El taxi la había dejado frente a una imponente verja de hierro forjado y ahora, mientras caminaba por el largo camino de grava flanqueado por cipreses, la mansión parecía observarla como un gigante dormido. Era un mundo de riqueza y privilegio que solo había visto en las revistas. Cada paso la alejaba más de su pequeño piso en las afueras de Marbella, de las facturas sin pagar y de la mirada preocupada de su madre. Este trabajo era más que un sueldo. Era una tabla de salvación, una oportunidad para demostrar que podía cuidar de los suyos. Se alisó el sencillo uniforme de enfermera, una prenda limpia y modesta que de repente le pareció inadecuada. Sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podía permitirse fallar. No esta vez. La puerta de roble macizo se abrió antes de que llegara, revelando a una mujer mayor, de cabello canoso y mirada amable. Era Isabel, la gobernanta. El interior de la casa era aún más sobrecogedor que el exterior. Techos altos, suelos de mármol que reflejaban la escasa luz y un silencio pesado, casi sagrado. Isabel la guió a través de un vestíbulo que parecía un museo hasta un enorme salón donde las gruesas cortinas de terciopelo bloqueaban casi por completo el sol de la tarde. En el centro de la penumbra, sentado en un gran sillón de cuero, se encontraba Javier Vega. No se movió cuando entraron. Era una figura inmóvil, un hombre de facciones duras y atractivas, pero marcadas por un dolor profundo. Su mirada, vacía y sin dirección, apuntaba hacia una chimenea apagada. Cuando Isabel lo presentó, su voz fue un murmullo áspero, cortante. «No necesito una niñera», dijo, sin girar la cabeza. Lucía se quedó paralizada, sintiendo una mezcla de intimidación y una extraña punzada de compasión. Aquel hombre no era solo ciego, estaba perdido en una oscuridad mucho más profunda, una que venía de dentro. Su hostilidad era una armadura, y ella intuyó que romperla sería la parte más difícil de su trabajo. Los primeros días fueron una prueba de paciencia y resistencia. Javier Vega la ignoraba la mayor parte del tiempo, comunicándose con monosílabos o con un silencio helado que era peor que cualquier palabra dura. Se movía por la casa con una memoria muscular asombrosa, sus manos rozando apenas las paredes y los muebles para orientarse. Lucía intentaba anticiparse a sus necesidades, preparándole las comidas que él apenas probaba, leyéndole en voz alta las noticias económicas que él escuchaba con una expresión impenetrable. Se sentía como un fantasma en aquella mansión silenciosa, observando la rutina solitaria de un hombre que había renunciado al mundo. Cada mañana se armaba de valor, recordándose a sí misma por qué estaba allí. Necesitaba el dinero, pero algo más empezaba a crecer en su interior. Un deseo terco y silencioso de alcanzar al hombre que se escondía detrás de aquella muralla de amargura y autosuficiencia. Era un reto personal, una batalla silenciosa que libraba contra la desesperanza que impregnaba cada rincón de la casa. Una noche, el agotamiento pudo con ella. Después de un día particularmente tenso, Lucía entró en el gran salón y vio a Javier recostado en su sillón, con la cabeza ladeada y la respiración acompasada. Parecía profundamente dormido. Sintiendo un alivio inmenso por tener un momento para sí misma, se retiró al rincón más alejado de la estancia, a la sombra de una enorme estantería. Quería cambiarse el uniforme por una blusa más cómoda para pasar la noche, por si él la necesitaba. Sus movimientos eran sigilosos, casi imperceptibles. Sin embargo,
Mientras se soltaba el pelo, una pequeña horquilla se le escapó de los dedos y cayó al suelo de mármol. El sonido fue minúsculo, un tintineo casi inaudible, como el de una gota de lluvia solitaria. Se agachó rápidamente para recogerla, con el corazón en un puño, esperando no haberlo despertado. El silencio volvió a reinar en la habitación y ella suspiró, creyéndose a salvo. Justo cuando empezaba a desabrocharse el primer botón del uniforme, la voz de Javier, grave y ronca, cortó el aire. No se había movido ni un centímetro. Su cabeza seguía en la misma posición. «El sonido de sus pasos es demasiado ligero», dijo, con una calma que le heló la sangre. «Teme perturbar hasta el aire». Lucía se quedó completamente inmóvil, con la mano suspendida a medio camino de su cuello. El aire se volvió denso, pesado. No estaba dormido. Nunca lo había estado. Había estado escuchando, registrando cada uno de sus movimientos silenciosos, cada respiración contenida. La había percibido con una claridad que la aterrorizó y la fascinó a partes iguales. Se sintió increíblemente expuesta, como si él pudiera ver a través de la oscuridad y de sus ropas, directamente hasta su alma nerviosa y asustada. Aquel hombre no solo había escuchado caer la horquilla, había escuchado su miedo a hacer ruido, su esfuerzo por pasar desapercibida. En ese instante, comprendió que su ceguera no era una barrera, sino un amplificador. Días después, la inquietante sensación se repitió, con una intensidad aún mayor. Lucía se había manchado la blusa con un poco de café y, creyendo de nuevo que Javier dormitaba en su sillón junto a la ventana, decidió cambiarse rápidamente en el mismo salón para no tener que subir a su habitación. Era una blusa barata que había comprado en las rebajas, una imitación de seda que tenía un tacto suave, pero que producía un susurro característico al moverse. Con un cuidado infinito se la quitó. El leve roce de la tela sintética contra su piel fue el único sonido en la quietud de la tarde. Estaba a punto de ponérsela limpia cuando la voz de él volvió a surgir de la nada, esta vez con un matiz diferente, casi melancólico. «¿Ese ruido es seda?», preguntó, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera saboreando un recuerdo. A mi mujer le encantaba la seda. La mención de su esposa fallecida llenó el espacio entre ellos con una tristeza palpable, un fantasma de amor y pérdida que lo explicaba todo. Lucía se abrochó la nueva blusa con los dedos temblorosos. En ese momento, una profunda comprensión la invadió. La ceguera de Javier Vega no le había quitado el mundo. Le había dado una forma diferente y mucho más intensa de percibirlo. Sus oídos captaban lo que los ojos pasaban por alto: la textura de una tela barata, la ligereza de unos pasos inseguros, el miedo silencioso de una joven que intentaba ser invisible. Se dio cuenta de que, en su presencia, nada pasaba desapercibido. Él la veía con más detalle y profundidad que nadie en su vida, personas que, teniéndolo todo para ver, nunca se habían fijado realmente en ella. La relación entre ellos cambió irrevocablemente en ese instante. Ya no era solo su cuidadora. Se había convertido, sin quererlo, en una presencia tangible en su mundo de sombras, una fuente de sonidos y texturas que lo conectaban con la vida. Y esa intimidad involuntaria, tan extraña y poderosa, la asustaba y la atraía de una forma que no podía empezar a comprender. La rutina diaria comenzó a forjar un nuevo tipo de cercanía entre ellos, una que Lucía no había previsto. Ya no era solo una presencia silenciosa. Javier empezó a pedirle que le leyera el correo. Al principio eran informes de mercado y cartas de abogados, un torrente de palabras técnicas que ella leía con voz clara y monótona. Pasaban horas en el enorme despacho, ella sentada en una silla junto al escritorio de caoba y él en su sillón, escuchando en la penumbra. Lucía sentía sus oídos como el único vínculo que él mantenía con el imperio que había construido. A través de su voz, las cifras cobraban vida y los contratos se materializaban en el aire. Se dio cuenta de que se había convertido en un puente, una conexión vital con un mundo que él se negaba a abandonar del todo, aunque ya no pudiera verlo. Esta dependencia forzada los obligaba a compartir un espacio y un silencio que poco a poco se fue llenando de una extraña familiaridad.
Con el paso de los días, las lecturas cambiaron. Después del correo de negocios, Javier empezó a pedirle que leyera el periódico, desde la sección de economía hasta las noticias locales. Lucía notaba cómo él no solo absorbía la información, sino que también la escuchaba a ella. A veces, cuando una noticia era particularmente triste o curiosa, su voz cambiaba ligeramente de tono, una inflexión casi imperceptible. Él siempre lo notaba. «Esa noticia le ha afectado», decía él sin más, y ella se sonrojaba, asombrada por su capacidad para leer sus emociones en el timbre de su voz. Empezaba a sentirse transparente ante él, pero de una forma que no era incómoda. Era como si, por primera vez en su vida, alguien estuviera prestando atención de verdad, escuchando no solo lo que decía, sino lo que sentía al decirlo. La armadura de Javier seguía intacta, pero ella sentía que él la observaba a su manera, con una intensidad que la desconcertaba. Una tarde, mientras una lluvia suave golpeaba los ventanales del salón, Javier rompió un largo silencio. «Hay un cuadro sobre la chimenea», dijo con la voz un poco ronca. «Un paisaje de Monet. Descríbamelo». Lucía levantó la vista hacia la pintura. Era una escena campestre, llena de luz y colores vibrantes. Al principio dudó, sin saber qué palabras usar. ¿Cómo describirle el sol a alguien que vive en la oscuridad? Pero entonces cerró los ojos por un instante e intentó sentirlo. «Es un campo de amapolas», empezó, con voz suave. «El rojo es tan intenso que parece cálido, como el sol de la tarde en la piel. Y el cielo es de un azul pálido, con nubes blancas y esponjosas que parecen de algodón. Se siente paz al mirarlo». Se detuvo sintiéndose un poco tonta, pero cuando volvió a mirarlo, la expresión de Javier era diferente. Había una nostalgia profunda en su rostro, una tristeza suave. «Mi esposa eligió ese cuadro», murmuró él, y fue la primera vez que la mencionó de una forma que no estaba teñida de amargura, sino de un recuerdo tierno. Decía que le recordaba a los veranos de su infancia en Francia. Se hizo un silencio, pero no era un silencio tenso como los de antes. Era un silencio compartido, lleno de la imagen de un campo de amapolas y el fantasma de un amor perdido. Lucía sintió que había cruzado una línea invisible. Él le había permitido entrar, aunque solo fuera por un instante, en el santuario de sus recuerdos. Después de un rato él volvió a hablar, pero esta vez su pregunta la sorprendió. «¿Y usted, Lucía? ¿Tiene algún lugar que le traiga paz?» La pregunta era sencilla, directa, y la tomó por sorpresa. Nadie en aquella casa se había interesado por ella como persona. Su corazón dio un vuelco. Lucía se encontró a sí misma disfrutando de aquellos momentos inesperados de conexión. El hombre imponente y amargado que había conocido al llegar estaba empezando a mostrar fisuras, y a través de ellas se asomaba alguien sensible, solitario y profundamente herido. Le habló de la pequeña cala cerca de su pueblo, de cómo le gustaba sentarse en la arena y escuchar el sonido de las olas al atardecer. Mientras hablaba, se dio cuenta de que él escuchaba con una atención total, como si estuviera pintando la escena en su mente con los colores de su voz. Por primera vez, su trabajo no se sentía como una obligación. Sentía que estaba haciendo algo más que cuidar de un paciente. Estaba acompañando a un alma solitaria en su viaje a través de la oscuridad. Y en ese proceso, ella también se sentía menos sola. La inmensa y silenciosa mansión empezaba a parecerse un poco más a un hogar. La frágil paz que habían construido se hizo añicos una mañana con la llegada de un coche de lujo que subió por el camino de grava a toda velocidad. De él bajó un hombre joven, de traje impecable y con los mismos rasgos duros de Javier, pero con una mirada fría y calculadora. Era Miguel Vega, su hijo. Entró en la casa sin anunciarse y encontró a su padre en el salón, escuchando a Lucía leer una novela. La evaluó de arriba abajo con una mirada que la hizo sentirse pequeña e insignificante, como una intrusa. «Padre», dijo, con un tono que pretendía ser cordial, pero que no ocultaba su desaprobación. «Veo que tienes nueva compañía». La atmósfera cambió al instante. La calidez que había empezado a florecer en la habitación se congeló, reemplazada por una tensión palpable.
Lucía sintió un nudo en el estómago. Sabía instintivamente que aquel hombre era un problema. Más tarde ese día, Miguel la interceptó en uno de los pasillos mientras Javier descansaba. Se apoyó en la pared, bloqueándole el paso con una actitud de superioridad que la intimidó. «Escúcheme con atención, señorita Jiménez», dijo con la voz baja y cortante. «Mi padre es un hombre vulnerable. Agradezco su trabajo, pero no se confunda. Usted es una empleada, nada más. No se haga ilusiones ni intente aprovecharse de su condición». Cada palabra fue como una pequeña daga. Todas las inseguridades de Lucía, su sensación de no pertenecer a ese mundo, volvieron de golpe. Se sintió avergonzada, como si sus intenciones puras hubieran sido manchadas por la sospecha de él. «Solo hago mi trabajo, señor Vega», respondió ella, con la voz temblorosa pero firme. Él sonrió, una sonrisa sin pizca de alegría. «Asegúrese de que siga siendo así», sentenció antes de marcharse, dejándola sola y con el corazón encogido. La conversación, sin embargo, no había terminado. Miguel pareció sentir que no había sido lo suficientemente claro, porque se volvió antes de doblar la esquina del pasillo. Su expresión se endureció aún más, como si estuviera a punto de asestar el golpe final. «Quizás no entiende la gravedad de la situación», continuó acercándose de nuevo a ella. «Mi padre no es simplemente un hombre ciego. Él no nació así». Lucía lo miró, confundida. Miguel bajó la voz hasta convertirla en un susurro cargado de veneno y tragedia. «Él perdió la vista hace 5 años. Iba en el coche con mi madre cuando tuvieron el accidente». Hizo una pausa dramática, asegurándose de que el peso de sus siguientes palabras la aplastara. «Ella murió en el acto. Él solo se quedó ciego». El aire pareció abandonar los pulmones de Lucía. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola helada, dejándola sin aliento y paralizada. De repente, todo encajó con una claridad dolorosa. La amargura de Javier, su reclusión, su hostilidad hacia el mundo, su comentario sobre la tela de seda que le recordaba a su esposa, no era solo el dolor de haber perdido la vista, era el tormento de un recordatorio constante y cruel. Cada segundo de su oscuridad era un eco del instante en que lo había perdido todo, a la mujer que amaba y la luz de sus ojos. Su ceguera no era una condición médica, era un monumento a su mayor tragedia. La compasión que Lucía sentía por él se transformó en algo mucho más profundo, un torrente de empatía que amenazaba con desbordarla. Aquel hombre no estaba simplemente ciego, estaba atrapado en el epicentro de su propio infierno personal, y ella, sin saberlo, había estado caminando por ese terreno sagrado y devastado. Su corazón se rompió por él. Esa noche, cuando le llevó la cena a Javier en una bandeja, algo en ella había cambiado para siempre. Ya no veía a un millonario difícil, sino a un hombre destrozado por el duelo. Su mano no tembló cuando colocó la bandeja en la mesita junto a su sillón. Su voz, cuando le anunció que la cena estaba servida, fue más suave que nunca, teñida de una ternura que no pudo reprimir. Él debió de notarlo, porque ladeó la cabeza, como si escuchara una nueva melodía en el aire. No dijo nada, pero Lucía sintió que su nueva comprensión flotaba en el espacio entre ellos. Ya no tenía miedo de su silencio ni de su carácter arisco. Ahora entendía el idioma de su dolor, y en el fondo de su corazón nació una nueva y feroz determinación. No se iría, no dejaría que la desconfianza de su hijo la alejara, se quedaría y, de alguna manera, trataría de ser una pequeña luz en su infinita oscuridad. La revelación de Miguel lo cambió todo. Lucía ya no veía a Javier como un simple paciente que necesitaba cuidados, sino como un náufrago en una isla de dolor, y ella era la única orilla a la vista. Con esta nueva comprensión, su enfoque se transformó. Dejó de ser una mera observadora, una voz que describía un mundo exterior que a él le estaba vedado. Decidió, con una valentía que no sabía que poseía, compartir su propio mundo con él. Ya no se trataba solo de leerle informes de mercado o de escribirle cuadros que colgaban en paredes silenciosas. Empezó a dejar pequeñas migas de su propia alma en la quietud de la mansión, con la esperanza de que él las siguiera y encontrara un camino de vuelta a la vida.
Quería que él no solo escuchara el mundo a través de ella, sino que sintiera el latido de un corazón sencillo y sincero que se preocupaba de verdad. Era un riesgo, una exposición de su propia vulnerabilidad, pero sentía en lo más profundo que era el único camino posible para alcanzarlo. Comenzó de una forma sutil, casi imperceptible. Una tarde, en lugar del silencio habitual o del murmullo de las noticias económicas, Lucía sacó su modesto teléfono móvil. Con los dedos temblorosos, buscó una lista de reproducción que solía escuchar en sus trayectos en autobús. Eran piezas de guitarra española, melodías sencillas, melancólicas y llenas de sol. Dudó un instante, temiendo que él lo considerara una intrusión, una frivolidad. Pero respiró hondo y le dio al play. Unas notas suaves y cálidas llenaron el enorme salón, desplazando por un momento el peso del silencio. Javier, que estaba en su sillón de siempre, no dijo nada. Simplemente inclinó la cabeza como si estuviera descifrando un idioma olvidado. Lucía observó su rostro, buscando cualquier señal de molestia, pero solo encontró una quietud atenta. Cuando la primera canción terminó, él murmuró: «Otra vez». El corazón de Lucía dio un salto. Era una pequeña victoria, una puerta que se había entreabierto. Animada por ese pequeño éxito, Lucía empezó a hablarle más de sí misma. Sus conversaciones ya no eran unilaterales. Le contaba historias de su infancia en el pueblo, de cómo su abuela le enseñó a hacer gazpacho, del olor a salitre que se pegaba a la ropa en los días de levante. Le describía los colores del puesto de flores del mercado con un entusiasmo genuino, o la risa contagiosa de su sobrino pequeño. No eran grandes relatos, sino pequeños fragmentos de una vida humilde y corriente. Javier escuchaba en silencio, pero era un silencio diferente, un silencio activo. A veces la interrumpía con una pregunta inesperada. ¿Y a qué saben los higos recién cogidos del árbol? ¿Sabes qué sonido hace el mar cuando está muy calmado? Esas preguntas le demostraban a Lucía que él no solo oía sus palabras, sino que estaba construyendo imágenes en su mente, pintando su mundo con la paleta de la voz de ella. Se sentía, por primera vez, verdaderamente escuchada. Una noche, el aire cálido de principios de verano entraba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo un intenso aroma a jazmín del jardín. Lucía estaba a punto de retirarse cuando Javier habló desde la penumbra. «El aire huele a limpio esta noche», dijo, con la voz más grave de lo habitual. Hubo una larga pausa, y ella pensó que no diría nada más. Pero entonces añadió: «Ayúdeme a salir a la terraza, por favor». Lucía se quedó helada por la sorpresa. En todas las semanas que llevaba allí, él nunca había mostrado el más mínimo interés por salir de los confines del salón o de su despacho. Era un paso inmenso, una petición que iba mucho más allá de sus deberes como cuidadora. Era una solicitud de confianza. «Por supuesto, señor Vega», respondió ella, intentando que su voz sonara tranquila y profesional, aunque por dentro su corazón latía desbocado por la emoción y la esperanza que aquel simple gesto representaba para ambos. Se acercó a él lentamente. Javier extendió una mano en su dirección, una mano grande y fuerte, pero que temblaba ligeramente en el aire. Lucía la tomó con delicadeza. Su piel era cálida, y su agarre, al principio vacilante, se volvió más firme en cuanto sus dedos se entrelazaron con los de ella. El contacto físico fue como una pequeña descarga eléctrica, una corriente de comunicación silenciosa que decía más que 1000 palabras. Él se puso en pie, apoyándose en ella con una confianza que la conmovió profundamente. Caminaron despacio, paso a paso, a través del oscuro salón. Lucía era su ancla, su guía en un mundo que para él era un laberinto de sombras. Sentía el peso de su cuerpo junto al suyo, la calidez de su mano, y comprendió que en ese momento no eran un jefe y una empleada, sino dos personas unidas por una necesidad mutua de conexión y amparo. Llegaron a la balaustrada de piedra de la terraza. La noche era un espectáculo de estrellas, y el suave canto de los grillos envolvía el silencio. Javier respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire perfumado. Lucía notó cómo la tensión que siempre agarrotaba sus hombros parecía disolverse un poco.
Él no soltó su mano. Se quedaron así, uno al lado del otro, mirando hacia la oscuridad. Ella empezó a describirle el cielo, no con la precisión de un astrónomo, sino con la sencillez de su corazón. Las estrellas parecen un puñado de diamantes que alguien ha esparcido sobre un manto de terciopelo negro, le susurró. Y la luna está a medias, como una sonrisa tímida colgada en el cielo. Él no respondió, pero sintió cómo su pulgar acariciaba suavemente el dorso de su mano, un gesto pequeño pero cargado de un significado inmenso. Entonces rompió el silencio con una voz suave, casi irreconocible. A Elena le encantaban las noches como esta. Era la primera vez que pronunciaba el nombre de su esposa sin que su voz se quebrara por el dolor o la amargura. Había una ternura profunda en su tono, una nostalgia dulce. Una vez, en un viaje a la Toscana, nos perdimos en una carretera secundaria. El coche se averió y tuvimos que esperar bajo un cielo como este. Ella no se asustó. Se tumbó en el capó y empezó a buscar constelaciones. Dijo que era la avería más bonita que había tenido nunca. Lucía escuchaba, conteniendo la respiración, sintiendo el peso sagrado de aquel recuerdo. Él le estaba abriendo una ventana a su pasado, a un lugar lleno de amor y felicidad que había mantenido cerrado con llave durante años. Se sintió inmensamente privilegiada y a la vez abrumada por la intimidad de aquella confesión. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Marbella, algo cambió para siempre entre ellos. La barrera invisible que los separaba, la del jefe y la empleada, la del hombre rico y la chica humilde, se desvaneció por completo. Lucía ya no sentía compasión por él, sino un profundo y abrumador afecto. Vio al hombre detrás de la tragedia, al esposo que amaba, al alma que seguía anhelando la luz. Apretó su mano con suavidad, un gesto instintivo para transmitirle todo el apoyo y el entendimiento que no podía expresar con palabras. Él le devolvió el apretón, un reconocimiento silencioso. Ambos entendieron que habían cruzado un umbral. Ya no estaban solos en sus respectivas oscuridades. Se tenían el uno al otro, y esa certeza era un bálsamo para sus almas heridas. La esperanza, frágil pero real, comenzó a echar raíces en el corazón de Lucía. Mientras compartían ese silencio lleno de significado, Lucía se atrevió a mirarlo de perfil, a la pálida luz de la luna, y entonces lo vio. Una leve curva se dibujó en la comisura de sus labios. Al principio fue tan sutil que pensó que lo había imaginado, pero luego se hizo más clara. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible, melancólica, pero innegablemente real. Era la primera vez que lo veía sonreír desde que había llegado a la finca. Aquel simple gesto transformó por completo su rostro endurecido por el dolor, revelando por un instante al hombre que debió de ser antes del accidente. Para Lucía, esa sonrisa fue como ver amanecer después de una noche interminable. Le llenó el pecho de una calidez tan intensa que tuvo que parpadear para contener las lágrimas de emoción. Era la prueba de que en algún lugar muy profundo la vida seguía luchando por abrirse paso. Esa sonrisa se convirtió en el faro de Lucía. Le dio la fuerza para seguir adelante, para ignorar la sombra amenazante de Miguel y las dudas que a veces la asaltaban. Comprendió que su trabajo iba mucho más allá de un sueldo o de una obligación profesional. Estaba participando en algo mucho más grande, la sanación de un alma. Se dio cuenta de que al intentar traer un poco de luz a la vida de Javier, ella misma estaba encontrando un propósito y un valor que nunca había creído poseer. Ya no se sentía pequeña ni invisible. En la penumbra de aquella mansión, al lado de aquel hombre herido, Lucía Jiménez estaba descubriendo por fin quién era. Se prometió a sí misma que no se rendiría. Lucharía con todas sus fuerzas, con la ternura y la paciencia como únicas armas, para que aquella sonrisa volviera a aparecer, una y otra vez, hasta que lograra ahuyentar a todas las sombras. La incipiente felicidad era una flor demasiado frágil para un jardín tan vigilado. Las visitas de Miguel Vega se volvieron más frecuentes, y su presencia era como una nube helada que oscurecía el sol. Observaba cada interacción entre su padre y Lucía
con una mirada analítica y desconfiada. Cada sonrisa de Javier, cada palabra amable de ella. Lucía sentía su escrutinio constante como un peso sobre los hombros. Cuando estaba a solas con Javier, el aire era ligero, lleno de una nueva esperanza y una creciente ternura. Pero en cuanto Miguel entraba en una habitación, la atmósfera se volvía densa y pesada, cargada de sospecha. Él no decía mucho, pero sus silencios eran más elocuentes que cualquier acusación. Lucía caminaba de puntillas, no por miedo a despertar a Javier, sino por temor a provocar la ira silenciosa de su hijo, que parecía ver en cada gesto de afecto una prueba de traición. Un día, la hostilidad latente se convirtió en una confrontación abierta. Miguel la esperó en la biblioteca, un lugar que rara vez visitaban. Se apoyó contra una estantería de libros antiguos, con los brazos cruzados, bloqueando la salida. Su máscara de cortesía había desaparecido, revelando un desprecio puro y duro. «Creo que hemos sido muy pacientes con usted, señorita Jiménez», comenzó, con la voz baja y cortante como el filo de un cuchillo. «Pero este juego se ha acabado. ¿Cuánto quiere? Dígame una cifra y ahórrenos a todos este teatro». Lucía sintió como si le hubieran dado una bofetada. La acusación era tan directa, tan cruel, que le robó el aliento. «Yo no quiero dinero», susurró con el corazón encogido. Él soltó una risa amarga. «Claro que no, ustedes nunca quieren dinero, lo quieren todo. Quieren el nombre, la casa, la herencia. Son unas cazafortunas, todas iguales». Las lágrimas picaron en los ojos de Lucía, unas lágrimas de humillación y de rabia. Se sintió pequeña, sucia, como si sus sentimientos más puros hubieran sido arrastrados por el barro. Pero en medio del dolor, una chispa de orgullo se encendió en su interior. Enderezó la espalda y lo miró directamente a los ojos, aunque su voz temblaba. «Usted no me conoce, no sabe nada de mí ni de lo que siento por su padre. Lo único que he hecho ha sido cuidarlo y tratar de aliviar su soledad. Si usted ve algo malo en eso, el problema es suyo, no mío». Su inesperada firmeza pareció sorprender a Miguel por un instante, pero su cinismo se reafirmó rápidamente. «Guárdese sus discursos de santa. Conozco a las de su clase, pero no se preocupe, me aseguraré de que mi padre también la conozca de verdad». Se apartó de la puerta, dejándola pasar con un gesto despectivo que la hirió más que cualquier palabra. Esa misma tarde, Miguel anunció que había organizado una cena especial para los tres. La invitación sonaba ominosa, como la calma que precede a una tormenta. Lucía quiso negarse, inventar una excusa, pero sabía que eso solo la haría parecer más culpable a los ojos de Miguel. Aceptó con un nudo en la garganta, sintiendo una premonición terrible. Pasó el resto del día con una ansiedad que le revolvía el estómago. Intentó comportarse con normalidad con Javier, leyéndole el periódico con la misma voz calmada de siempre, pero él, con su increíble percepción, notó el cambio. «¿Le ocurre algo, Lucía?», preguntó. Su voz suena tensa. Ella lo negó, forzando una tranquilidad que no sentía. No quería preocuparlo, ni darle la razón a su hijo. Pero el miedo a lo que Miguel planeaba era una sombra fría que se cernía sobre ella, amenazando con destruir el frágil vínculo que tanto le había costado construir. La cena se sirvió en el comedor formal, una estancia imponente que rara vez se usaba. La larga mesa de caoba pulida reflejaba la luz de los candelabros como un espejo oscuro. La atmósfera era sofocante. Javier, ajeno a la emboscada que su hijo había preparado, parecía de buen humor. Había insistido en sentar a Lucía a su lado, un gesto que no pasó desapercibido para Miguel. «Hacía mucho tiempo que esta casa no se sentía tan viva», comentó Javier, girando su rostro hacia donde sabía que estaba ella. «Su presencia ha traído un poco de luz, Lucía». El cumplido, tan sincero y cálido, fue como un bálsamo para el corazón asustado de Lucía, pero también fue la chispa que encendió la mecha de la ira de Miguel. Lo vio apretar la mandíbula, su sonrisa tensa y forzada. La batalla estaba a punto de comenzar, y ella era el campo de batalla. Miguel esperó a que Isabel sirviera el plato principal antes de lanzar su primer ataque. «Es admirable cómo te has adaptado, Lucía»,
dijo, con un tono falsamente cordial. Debe de ser un cambio enorme pasar de una vida tan modesta a todo esto. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para subrayar la diferencia de clases, para pintarla como una intrusa deslumbrada por el lujo. Lucía sintió que la cara le ardía. «Mi vida es sencilla, pero honrada, señor Vega», respondió en voz baja, sin levantar la vista del plato. «No dudo de tu honradez», continuó Miguel, ignorando su respuesta. «Solo digo que es fácil ser amable y paciente cuando la recompensa es tan grande. Cualquiera podría interpretar un buen papel por un sueldo como el que mi padre te paga, o por la esperanza de algo más». La insinuación quedó flotando en el aire, venenosa y clara. Javier dejó el tenedor sobre el plato con un leve ruido que resonó en el tenso silencio. Su rostro, que momentos antes estaba relajado, se había convertido en una máscara impenetrable. No podía ver las miradas, pero podía sentir la corriente subterránea de hostilidad. La alegría se había evaporado de la habitación, reemplazada por la duda. Los viejos fantasmas de Javier, sus miedos a ser visto como un hombre débil y vulnerable, a que la gente se aprovechara de su ceguera, empezaron a susurrarle al oído. Había bajado la guardia con Lucía, se había permitido confiar, sentir de nuevo. ¿Había sido un ingenuo? La pregunta, sembrada por su hijo, comenzó a echar raíces en su mente, una mala hierba que amenazaba con ahogar los tiernos brotes de afecto que habían crecido en su corazón. «Padre, sé que esto es difícil de oír», dijo Miguel, adoptando un tono de falsa preocupación. «Pero es mi deber protegerte. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Esta mujer te está manipulando. Ha estudiado tus debilidades, tu soledad, y las está usando a su favor. Te dice exactamente lo que quieres oír». La acusación directa golpeó a Lucía con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire se escapó de sus pulmones. Se giró hacia Javier, con los ojos llenos de una súplica desesperada, anhelando que él la defendiera, que negara las palabras de su hijo. Pero el rostro de Javier permanecía impasible, una fortaleza de piedra. El silencio se alargó, y en ese silencio, el corazón de Lucía comenzó a romperse. Estaba sola. Él no iba a defenderla, estaba dudando de ella. «Eso no es verdad», logró decir Lucía, pero su voz fue un hilo frágil, casi inaudible. Se sentía completamente expuesta, juzgada y condenada sin un juicio justo. Las palabras de Miguel habían envenenado el aire, convirtiendo cada uno de sus gestos de bondad en una prueba de su supuesta duplicidad. Todo lo que había compartido con Javier, las descripciones del cielo, la música, sus pequeñas historias, ahora parecía parte de un plan calculado y mezquino. La vergüenza la inundó, una oleada caliente y amarga. Quería levantarse y huir, escapar de aquella mesa que se había convertido en un tribunal, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizada, atrapada en la pesadilla que Miguel había orquestado con una precisión cruel y devastadora. Entonces, Miguel asestó el golpe de gracia. Dejó caer una delgada carpeta sobre la mesa. El sonido fue seco y definitivo. «He hecho algunas averiguaciones, padre», anunció con una calma glacial, por si mis palabras no eran suficientes. Abrió la carpeta y sacó unos papeles. Resulta que la familia de la señorita Jiménez tiene problemas serios. Y con una voz monótona y triunfante empezó a leer. Detalló las deudas acumuladas de sus padres, los préstamos que no habían podido devolver, la pequeña tienda de su padre al borde de la quiebra. Cada dato era una humillación pública, una invasión a la intimidad de su humilde familia. Lucía cerró los ojos, deseando desaparecer, que la tierra se la tragara. No podía soportar la idea de que Javier escuchara la historia de sus fracasos, de su pobreza. El golpe final fue el más cruel. «Y aquí está lo más interesante», continuó Miguel saboreando su victoria. «Justo una semana antes de que la señorita Jiménez aceptara este generoso empleo, sus padres recibieron una orden de desahucio. Iban a perder su casa». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de esa revelación se hundiera en la mente de Javier. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado condenatoria.
Pintaba a Lucía no solo como una oportunista, sino como una mujer desesperada, capaz de cualquier cosa para salvar a su familia. Era una verdad a medias, una verdad retorcida hasta convertirla en la peor de las mentiras. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había defensa posible contra una verdad tan malintencionada. Para Javier, el mundo que había empezado a reconstruir con sonidos y sensaciones se vino abajo. El castillo de confianza que Lucía había levantado en su corazón se derrumbó, convirtiéndose en polvo y cenizas. La revelación de Miguel era la confirmación de todos sus peores temores. La ternura de ella, su paciencia, su voz suave, ¿había sido todo una actuación? Una estrategia perfectamente ejecutada por una joven acorralada por las deudas. Se sintió un idiota, un viejo ciego y patético que se había dejado engañar por una cara bonita y unas palabras dulces. La humillación era un fuego que le quemaba por dentro, borrando cualquier rastro de afecto. El muro de amargura y desconfianza que había empezado a derribar se reconstruyó en un instante, más alto, más frío e inexpugnable que nunca. El dolor de la traición era 1000 veces peor que la oscuridad. Se giró lentamente en la dirección de Lucía. Su rostro era una máscara de hielo. Cuando habló, su voz era la de un extraño, un hombre que ella nunca había conocido. Era una voz gélida, desprovista de toda emoción, afilada como el cristal roto. «Le agradezco sus servicios, señorita Jiménez», dijo, y el uso del apellido formal fue como una bofetada. «Ya no son necesarios». Las palabras cayeron en el silencio como sentencias de muerte. No había espacio para la duda ni para las explicaciones. Era una orden final, irrevocable. La conexión que habían forjado, la intimidad que habían compartido bajo las estrellas, todo se había desvanecido como si nunca hubiera existido. La había borrado de su vida con 4 palabras heladas. Lucía se quedó sin aire, con el corazón hecho pedazos. Quería gritar, explicarle que las deudas de su familia no tenían nada que ver con los sentimientos que habían nacido en su corazón por él, que su afecto era lo único real y puro que tenía en su vida. Pero la expresión del rostro de Javier, una fortaleza de dolor y orgullo herido, le dijo que era inútil. Él ya la había juzgado, no la escucharía. Miguel observaba la escena con una sonrisa de fría satisfacción. Javier, sin decir una palabra más, se levantó de la mesa. «Isabel», llamó, con su voz de magnate recuperada. «Acompaña a la señorita Jiménez a su habitación, que recoja sus cosas. El chofer la llevará a donde diga». Se dio la vuelta dándole la espalda y caminó lentamente hacia la oscuridad del salón, dejándola sola con las ruinas de lo que podría haber sido. El viaje de vuelta en el coche del chofer fue un borrón de lágrimas silenciosas y humillación. Cada kilómetro que la alejaba de la finca Vega era como una puntada que le desgarraba el corazón. Lucía se sentía desnuda, expuesta, como si Miguel no solo hubiera revelado la pobreza de su familia, sino que hubiera arrancado la piel de su alma para que todos vieran sus sentimientos y se rieran de ellos. Al llegar al modesto piso de sus padres, la puerta se abrió a un mundo de preocupaciones reales, de facturas y de un futuro incierto, pero también de un amor incondicional que la recibió con un abrazo. Sin embargo, mientras su madre le acariciaba el pelo, Lucía sintió que una parte de ella se había quedado atrás, en la penumbra de aquel enorme salón, junto a un hombre que la había condenado sin escucharla. Sus peores miedos se habían hecho realidad. No era suficiente. Su corazón no valía nada en un mundo de riqueza y desconfianza. A los pocos días, encontró trabajo como camarera en una pequeña y ruidosa cafetería del centro. El olor a café y a pan tostado, el constante tintineo de tazas y el murmullo de las conversaciones eran un contraste brutal con el silencio solemne de la mansión. El trabajo era agotador. Pasaba horas de pie, sirviendo mesas con una sonrisa forzada, mientras su interior era un páramo de tristeza. Pero cada euro que ganaba y entregaba a sus padres era una pequeña victoria, una afirmación de su propia valía. Se sentía útil, honrada, pero terriblemente vacía. Por las noches, llegaba a casa con los pies doloridos y el alma cansada, y se tumbaba en su cama escuchando el ruido de la ciudad,
un sonido que antes le resultaba familiar y que ahora solo le recordaba la paz que había encontrado en el silencio compartido con Javier. La vida había vuelto a su cauce normal, pero ella ya no era la misma. En los escasos momentos de calma, entre un pedido y otro, su mente volaba inevitablemente hacia él. Recordaba el tacto de su mano, grande y cálida, guiándola por la oscuridad. Escuchaba el eco de su voz, grave y profunda, pidiéndole que le describiera el cielo. Veía su rostro, la forma en que inclinaba la cabeza para escucharla mejor, la sonrisa casi imperceptible que transformó su semblante aquella noche en la terraza. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que lo que sentía por él no tenía nada que ver con su dinero ni con su mundo. Se había enamorado del hombre herido que se escondía tras la muralla, del alma sensible que anhelaba la luz. Este amor, tan puro e inesperado, era ahora su mayor tormento y, a la vez, el único tesoro que se había llevado de aquella casa. Era un sentimiento que no podía borrar, una verdad que ardía en su pecho y la mantenía en pie. Mientras tanto, en la finca Vega, la oscuridad había regresado con más fuerza que nunca. Javier había vuelto a su reclusión, a su silencio amargo. La nueva cuidadora, una mujer de mediana edad recomendada por una agencia de prestigio, era impecable en sus funciones. Era puntual, eficiente y discreta. Le leía los informes económicos con una voz monótona y precisa, le servía las comidas a la hora exacta y no hacía ruidos innecesarios. Hacía todo lo que se esperaba de ella, pero no traía vida a la casa. La mansión volvía a ser un mausoleo, un eco de la soledad de su dueño. Javier se sentaba en su sillón durante horas, rodeado de una perfección fría y estéril, y la ausencia de Lucía era un grito ensordecedor en el silencio. El vacío que ella había llenado con su calidez ahora era un abismo mucho más profundo y oscuro que antes de su llegada. Intentaba aferrarse a la ira, a la sensación de traición, como un náufrago se aferra a un trozo de madera. Se repetía a sí mismo que había hecho lo correcto, que se había protegido de una embaucadora. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, una letanía de sospechas que justificaban su crueldad, pero la rabia no le proporcionaba consuelo, solo un frío desolador. No podía olvidar la inflexión en la voz de Lucía cuando le hablaba de su sobrino. La emoción genuina al describirle un campo de amapolas, la ternura con la que le había tomado la mano. ¿Podía fingirse todo eso? ¿Podía una persona desesperada por dinero fabricar una luz tan auténtica? La duda era una pequeña grieta en el muro de su orgullo, una grieta por la que empezaba a filtrarse un arrepentimiento insoportable, una verdad que se negaba a aceptar. Cada día era un recordatorio de lo que había perdido. Escuchaba el sonido de los pasos de la nueva cuidadora, firmes y seguros, y añoraba el caminar ligero y casi imperceptible de Lucía. El aroma a jazmín que entraba por la ventana ya no le traía un recuerdo dulce, sino una punzada de dolor por aquella noche mágica en la terraza. La soledad, que había sido su compañera constante durante 5 años, ahora tenía un nombre y un rostro. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a su presencia, a su voz, a la sensación de no estar completamente solo en su mundo de sombras. La había expulsado de su vida para protegerse, pero al hacerlo, se había encerrado en una prisión mucho más terrible, una en la que ni siquiera quedaba el eco de la esperanza. Estar ciego era una cosa, pero sentirse ciego y solo era un infierno. Isabel, la fiel gobernanta, observaba el deterioro de Javier con el corazón encogido. Lo había visto hundirse tras la muerte de su esposa, y luego había sido testigo del milagro silencioso que Lucía había obrado en él. Verlo ahora, más perdido y amargado que nunca, era más de lo que podía soportar. Llevaba días debatiéndose entre la lealtad a su jefe y la necesidad de decir la verdad. Finalmente, armada de un valor que nacía del afecto, decidió que no podía seguir siendo una espectadora silenciosa. Una tarde, entró en el salón donde Javier estaba sentado, inmóvil como una estatua de piedra. No encendió la luz. Se acercó a él con el respeto de siempre, pero con una firmeza nueva en su voz. Sabía que se arriesgaba a ser despedida, pero la conciencia no la dejaba en paz.
Su silencio la hacía cómplice de una injusticia terrible. «Señor Vega, con todo el respeto que le debo, ha cometido un error terrible», dijo Isabel, con la voz clara y serena, sin un atisbo de duda. Javier no se movió, pero ella supo que la estaba escuchando con toda su atención. Esa chica, Lucía, no tenía un solo hueso de maldad en su cuerpo. En todas las semanas que estuvo aquí, nunca preguntó por su dinero, nunca miró sus posesiones con codicia. Llevaba la misma ropa humilde del primer día, y su única preocupación era que usted estuviera bien. Isabel hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Usted no la escuchó a ella. Escuchó el miedo y el cinismo de su hijo. Ya ha dejado que la amargura le envenene el corazón y ha expulsado a la única persona que le había devuelto la sonrisa en 5 años. Ha cambiado un rayo de sol por esta oscuridad. Las palabras de Isabel fueron como un martillo que destrozó el frágil escudo de orgullo de Javier. Eran la verdad, una verdad que él había intuido en el fondo de su alma, pero que se había negado a afrontar. Cada palabra de la gobernanta confirmaba sus propias dudas, dando voz a su creciente remordimiento. No había sido la lógica lo que le había hecho despedir a Lucía, sino el pánico, el miedo a ser vulnerable, a ser herido de nuevo, a parecer un necio. Se había protegido tanto de un posible engaño que no se dio cuenta de que estaba destruyendo algo auténtico y precioso. El recuerdo del rostro devastado de Lucía, suplicante en silencio mientras él le daba la espalda, lo asaltó con una fuerza brutal. La había juzgado, condenado y ejecutado sin ofrecerle la más mínima oportunidad de defenderse. La vergüenza lo consumió por completo. El peso de su error lo aplastó, pero en medio de esa agonía, algo se movió en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, vio su propia ceguera con una claridad absoluta. No la física, que era una simple condición, sino la otra, la del alma, la que le impedía ver la bondad y la verdad cuando las tenía delante. Se había dejado guiar por el dolor del pasado y por la desconfianza de su hijo, ignorando la evidencia más poderosa de todas, lo que su propio corazón había empezado a sentir. Se dio cuenta de que había confundido la pobreza con la falta de integridad y la desesperación con la malicia. Aquel juicio no solo había sido injusto para Lucía, sino que había sido una traición a sí mismo, al hombre que estaba intentando volver a vivir. Un nuevo propósito, nacido del más profundo arrepentimiento, se formó en su mente. Tenía que arreglarlo. Tenía que encontrarla y pedirle perdón, aunque fuera lo último que hiciera. Impulsado por un arrepentimiento que era casi un dolor físico, Javier tomó una decisión. Las palabras de Isabel habían sido el espejo que le había devuelto el reflejo de su propia cobardía. Se había escondido detrás de su dolor, de su orgullo herido, y en su ceguera emocional había confundido la bondad con la manipulación. Había castigado a Lucía por sus propios miedos. El silencio de la mansión ya no era un refugio, sino una celda de castigo que él mismo había construido. Se levantó de su sillón, un movimiento brusco y decidido que no había hecho en semanas. Caminó a tientas, pero con determinación hacia el teléfono del salón. «Prepara el coche», le ordenó a su chofer con una voz que no admitía réplica. «Vamos a la ciudad. Tengo que encontrar a alguien». El orgullo había muerto. Solo quedaba la necesidad urgente de enmendar el peor error de su vida, una necesidad tan vital como respirar. El viaje en coche fue una tortura sensorial. Javier, que había vivido recluido en el silencio protector de su finca durante 5 años, se sintió asaltado por el mundo exterior. El rugido del tráfico, las sirenas lejanas, las voces de la gente en las aceras, todo era un caos de sonidos que lo desorientaba y lo hacía sentirse increíblemente vulnerable. Cada bocinazo era como un golpe, cada frenazo un sobresalto. Se sentía desnudo sin sus murallas, un hombre poderoso reducido a un pasajero ciego y dependiente, a merced de un mundo que ya no entendía. Se aferró al reposabrazos de cuero, con el corazón latiéndole con fuerza, una mezcla de pánico y una extraña y temblorosa expectación. El chófer, siguiendo las indicaciones que Isabel le había dado discretamente, navegaba por las calles hasta encontrar una pequeña cafetería en un barrio obrero.
un lugar al que Javier Vega nunca habría ido en su vida anterior. «Hemos llegado, señor», anunció el chofer. «Es un lugar pequeño, con un toldo verde. Se llama El Rincón». Javier asintió, tragando saliva. El último tramo del camino era el más difícil. «Ayúdeme a salir, por favor». El chofer lo guió fuera del coche de lujo, y el calor húmedo y el ruido de la calle lo envolvieron como una manta pesada. Por un instante vaciló. Se sintió ridículo, un magnate fuera de lugar, un intruso en el mundo de ella. ¿Y si se negaba a hablar con él? ¿Y si se reía de su disculpa? Tenía todo el derecho del mundo a hacerlo, pero el recuerdo de la dulzura de su voz, de la calidez de su mano, le dio la fuerza para dar el primer paso. Apoyado en el brazo de su empleado, caminó hacia la entrada de la cafetería, sintiendo sobre él las miradas curiosas de los transeúntes, cada paso una batalla contra su propio orgullo. Una vez dentro, el bullicio fue abrumador. El olor a café quemado y a fritos se mezclaba con el tintineo de los platos y un murmullo constante de conversaciones. Era el sonido de la vida real, tan diferente del silencio sepulcral de su casa. El chofer lo condujo con cuidado hasta una mesa libre en una esquina, un pequeño refugio en medio del caos. «Está allí, señor». Al fondo, limpiando una mesa, le susurró. Javier sintió un vuelco en el corazón. Le pidió al chofer que lo esperara fuera. Esto tenía que hacerlo solo. Se sentó, con la espalda recta, intentando aparentar una calma que no sentía. Cerró los ojos y se concentró, filtrando los ruidos hasta que aisló el sonido que buscaba. El roce suave de un paño sobre una mesa, el murmullo educado de su voz al dirigirse a un cliente. Era ella. Estaba a solo unos metros, y la distancia le pareció un abismo insalvable. Lucía sintió una presencia extraña antes incluso de verlo. Un punto de silencio y quietud en medio del ajetreo de la cafetería. Cuando sus ojos se posaron en la mesa del rincón, su corazón se detuvo. Era él. Javier Vega sentado en una de sus modestas sillas de plástico, con su traje impecable y su rostro tenso. Parecía un león enjaulado, poderoso pero completamente fuera de lugar. La bandeja que llevaba en las manos tembló. Su primer impulso fue huir, esconderse en la cocina y decirle a su jefe que estaba enferma. Pero entonces vio la vulnerabilidad en su postura, la forma en que sus manos, normalmente tan firmes, se aferraban al borde de la mesa. No había venido a humillarla más. Había venido porque la necesitaba. Respirando hondo para calmar el temblor de su cuerpo, dejó la bandeja y caminó hacia él, sintiendo que cada paso la acercaba a su destino. «Señor Vega», dijo en voz baja cuando llegó a su lado. Su voz sonó más firme de lo que esperaba. Él giró la cabeza bruscamente hacia el sonido, y la expresión de su rostro, una mezcla de angustia y alivio, le partió el alma. «Lucía», respondió él, y su nombre en sus labios sonó como una oración. «Gracias a Dios. Necesitaba hablar con usted». No esperó a que ella respondiera. Las palabras brotaron de él, urgentes y desnudas de todo artificio. «He sido un imbécil, un cobarde arrogante. Permití que mis miedos y las palabras envenenadas de mi hijo me cegaran por completo. No hay excusa para la forma en que la traté, para la crueldad con la que la despedí. Lo siento, Lucía. Le pido perdón desde lo más profundo de mi alma por no haberla escuchado, por no haber confiado en la verdad que sentía cada vez que estaba a mi lado». Lucía se quedó sin palabras, con las lágrimas asomando a sus ojos. La sinceridad de su disculpa era tan abrumadora que borró de un plumazo todas las semanas de dolor y humillación. Él extendió una mano sobre la mesa, buscándola a ciegas. Ella, sin dudarlo, puso la suya sobre la de él. Su piel estaba fría, pero su agarre era fuerte, desesperado. «Cuando se marchó», continuó él, con la voz rota, «la casa se llenó de un silencio insoportable. Era el eco de su ausencia. Me di cuenta de que me había acostumbrado a su luz, a su calidez. Me di cuenta de que había empezado a ver de nuevo, no con los ojos, sino a través de usted. Puede que suene egoísta, pero la he echado de menos, Lucía. He echado de menos su voz, más de lo que jamás eché de menos la luz del sol». Aquella confesión fue el golpe de gracia para el corazón herido de Lucía.
Las lágrimas que había contenido se derramaron por sus mejillas sin control. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que no tenía nombre. En aquel hombre sentado frente a ella, vulnerable y expuesto en medio de una ruidosa cafetería, ya no veía al millonario inalcanzable, sino al alma solitaria de la que se había enamorado. Toda la vergüenza por la pobreza de su familia, todas sus inseguridades sobre no ser suficiente, se desvanecieron. Él no la veía como la chica pobre y desesperada que su hijo había pintado. Él la veía a ella, y en su mundo de sombras, ella era tan importante como el sol. Se dio cuenta de que su amor no había sido una tontería, sino lo más real y valioso que le había pasado en la vida. Apretó su mano con fuerza, anclándolo a ella. «Yo también», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «Le he echado de menos cada minuto de cada día». Respiró hondo, reuniendo el valor para ser tan honesta como él. «Nunca quise su dinero, Javier. Nunca pensé en ello». El uso de su nombre de pila, sin el formal «señor», flotó entre ellos, cargado de una nueva intimidad. Me enamoré del hombre que escuchaba caer una horquilla en el silencio, del que recordaba el perfume del jazmín. Me enamoré de su alma, no de su casa ni de su cuenta bancaria. Me enamoré de usted. La verdad, una vez liberada, la llenó de una paz y una fuerza que nunca había sentido. Ya no tenía miedo, ya no se sentía pequeña, una sonrisa lenta y radiante, la más genuina que ella le había visto jamás, iluminó el rostro de Javier. Era como ver amanecer. Levantó la mano de ella y la llevó a sus labios, depositando un beso tierno y reverente en sus nudillos. El gesto selló su reconciliación más que cualquier palabra. «Entonces, vuelve a casa conmigo, Lucía», dijo él. Y su voz ya no era la de un hombre roto, sino la de un hombre que había encontrado su rumbo. «No como mi empleada, vuelve como mi compañera, enséñame a vivir de nuevo». Ella asintió, incapaz de hablar, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, pero con una sonrisa que rivalizaba con la de él. En aquel rincón de una humilde cafetería, dos mundos habían chocado para convertirse en uno solo. Habían dejado atrás el miedo y el orgullo, y habían elegido el amor. Juntos caminarían fuera de la oscuridad. El regreso a la finca Vega fue completamente diferente. El chofer le abrió la puerta a Lucía con un respeto que nunca antes le había mostrado, y Javier la esperaba en el umbral, no en la penumbra de su sillón, sino de pie, erguido, con el rostro vuelto hacia el sonido del coche. Cuando ella se acercó, él extendió la mano, no para que lo guiara, sino para tomar la suya y entrelazar sus dedos con los de ella. «Bienvenida a casa, Lucía», dijo, y su voz, despojada de toda amargura, era la melodía más hermosa que ella había escuchado nunca. Al entrar en el gran vestíbulo, la mansión ya no parecía un mausoleo silencioso y opresivo. Las cortinas estaban descorridas y la luz dorada del atardecer se derramaba por los suelos de mármol, llenando el espacio de una calidez que Lucía nunca había sentido allí. No entraba como una empleada, sino como la dueña del corazón del hombre que la esperaba. Era un nuevo comienzo, una promesa susurrada en el aire cálido de la tarde. Al día siguiente, Miguel llegó sin anunciarse, con la misma arrogancia de siempre, pero se encontró con una escena que lo desarmó. Su padre y Lucía estaban sentados juntos en el salón, no leyendo informes, sino escuchando una pieza de guitarra. Javier se levantó al oír sus pasos, sin soltar la mano de Lucía. «Hijo», dijo con una calma inquebrantable, «Lucía ha vuelto, y se queda, no como mi cuidadora, sino como mi compañera». Miguel abrió la boca para protestar, pero Javier levantó una mano. «He pasado 5 años permitiendo que el miedo y el dolor dictaran mi vida, y escuchando tus sospechas. Se acabó. Soy el único dueño de mis decisiones y de mi corazón. Ella me hace feliz. Espero que algún día puedas entenderlo y aceptarlo. Si no puedes, lo lamentaré, pero no cambiará nada». La firmeza en su voz era la de un hombre que había recuperado el control no de su imperio, sino de sí mismo. Lucía le apretó la mano dándole fuerzas, sintiéndose por fin su igual. Miguel se quedó en silencio.
observando la mano de su padre aferrada a la de aquella chica humilde. Vio la serenidad en el rostro de Javier, una paz que no había visto en años, ni siquiera antes del accidente. No había rastro del hombre amargado y frágil que él sentía que debía proteger. En su lugar había un hombre completo, seguro. La ira de Miguel vaciló, reemplazada por una confusa mezcla de resentimiento y una punzada de algo parecido a la admiración. No hubo disculpas, no ese día. Su orgullo no se lo permitiría. Simplemente asintió, con un gesto rígido y casi imperceptible. «Es tu vida, padre», murmuró, antes de darse la vuelta y marcharse. No fue una bendición, pero tampoco una declaración de guerra. Era una tregua. La puerta hacia una futura reconciliación, aunque lejana, no se había cerrado del todo. Para Javier y Lucía era suficiente. La batalla principal había sido ganada, y ahora, por fin, tenían paz. La vida en la finca se transformó. Los días ya no transcurrían en un silencio tenso, sino en una serena normalidad. Lucía llenó la casa de pequeños detalles de vida. Flores frescas en los jarrones, el aroma del bizcocho recién hecho flotando desde la cocina, música suave por las tardes. Javier parecía rejuvenecer. Empezaron a dar largos paseos por los inmensos jardines, con el brazo de él apoyado con confianza en el de ella. Él le contaba historias de su vida antes de la tragedia y ella le hablaba de sus sueños sencillos para el futuro. Una tarde, mientras ella preparaba una ensalada, él entró en la cocina guiado por el sonido del cuchillo contra la tabla de cortar. No dijo nada, simplemente se apoyó en el marco de la puerta, escuchando. Lucía se giró y le sonrió. «¿Tienes hambre?», preguntó. Él negó con la cabeza. «Solo quería estar donde tú estás. El sonido de tu presencia es mi lugar favorito en el mundo». En esos pequeños momentos estaban construyendo un hogar. Al atardecer se sentaron en un banco de piedra al borde del jardín, el mismo desde el que se veía el mar a lo lejos. El aire estaba tibio y olía a sal y a lavanda. Era una costumbre que habían adoptado, un momento sagrado para terminar el día. «Descríbemelo, Lucía», pidió él en un susurro como tantas otras veces. «Descríbeme la puesta de sol». Ella se acurrucó a su lado, buscando las palabras. «El cielo está en llamas», comenzó, con la voz suave y llena de asombro. «Hay vetas de color naranja intenso, como mandarinas maduras, y otras de un rosa tan suave como el interior de una concha. El sol es una bola de fuego que se hunde lentamente en el mar y deja un camino de oro líquido sobre el agua. Es tan hermoso que duele un poco mirarlo, pero es un dolor dulce, lleno de promesas». Estaba a punto de continuar, pero sintió los dedos de Javier sobre sus labios, pidiéndole silencio con una ternura infinita. Él giró su rostro hacia ella, y aunque sus ojos no podían verla, su mirada parecía penetrar directamente en su alma. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, trazando la curva de su sonrisa. «Ya no necesito que me la describas», dijo, con la voz embargada por la emoción. «Cuando estoy contigo la siento». Y entonces, con una lentitud llena de reverencia, se inclinó y la besó. Fue un beso tierno, sin prisa, un beso que sabía a perdón, a gratitud y a un futuro infinito. No era el final de la oscuridad, sino el comienzo de una luz compartida, una luz que no se veía con los ojos, sino que ardía con fuerza en el corazón de ambos. En aquel jardín, bajo el cielo incendiado de Marbella, dos almas rotas se habían encontrado para sanar juntas, demostrando que el amor verdadero era capaz de devolverle la vista al corazón más ciego. Y esa era la única visión que importaba.